Como cada miércoles, Guillermo Valdés. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Qué miedo tener esos funcionarios, ¿no? Sí, O sea, terrible. imagínate si ellos no son empáticos, sensibles, humanos, estamos perdidos. No, y además si hay alguien que vive en una vulnerabilidad y una tragedia terrible son los migrantes. Caníbales les dice Sí. y el otro le contesta, no me vayan a ver como pollo Pollo rostizado, rostizado. borrándose del hambre, de la marginación, Así es, de la y- pobreza. sí, no, es terrible, digo, les deberían de despedir, pero Ipso facto. ipso facto, ¿No? automático, sí. Le han hecho quedar mal varios funcionarios al presidente López Obrador con el tema de austeridad, de ¿Verdad? combate a la corrupción Así es. y el tema de sensibilización hacia los pobres. Sí, digo, se quejaba de que Gonzalo Hernández Licona no conocía a los pobres, lo cual es falso, y sus funcionarios que deben de atender a migrantes diciendo esto. Está en su gobierno, había sido del PRI, Sí. del PRD, pero pues ahora está en el gobierno el presidente López Obrador, pues sumamente desafortunado. ¿Qué pasó hoy en Zapopan, Guillermo? Qué preocupante, nos asombrábamos mucho lo que pasó en Plaza Arts, aquí en el sur de la Ciudad de México, y ahora también sucedió en Zapopan, en un restaurante. Así es, pues mira, por los datos y la repetición de este tipo de eventos, uno podría pensar que esto tiene que ver con un proceso de, digamos, de degradación y de descomposición de las organizaciones criminales. Veíamos la historia de esta Esperanza, la sicario. La de- sicaria de- superpoderosa de pronto, ¿no? Así es, digo, una pobre mujer marginada, aislada, vida sola, en Tláhuac, y que de repente por 5,000 pesos va y asesina A dos personas. a dos personas. Y, o sea, a lo que voy es, las organizaciones criminales están contratando, al mismo tiempo que tienen equipos muy sofisticados de gente para enfrentarse con otros carteles, contratan gente muy impreparada, jóvenes que no miden el riesgo de realizar ese tipo de acciones. Por ejemplo, sabemos que Esperanza no es la autora intelectual del asesinato de Arts. Esto va mucho más arriba, son carteles peleando entre sí y les es muy redituable y barato Claro. contratar a una persona que les vale gorro que la pase vayan a el detener, resto porque de su sabían que la iban vida a en la detener. cárcel, pero le pagan 5,000 pesos y esta pobre muchacha amoló su vida para siempre. Y lo mismo da la idea con estos dos sicarios en Guadalajara, que mueren ahí en el intento por matar a no sabemos quién, cuando se toparon pues con un par de escoltas profesionales. Y entonces te habla de esta contratación de gente muy inexperta. Tú dices, el crimen organizado está contratando personas inexpertas, abusando de la pobreza y de la falta de oportunidades. Sí, Veíamos así la es. encuesta esta del INEGI, qué duro, ¿no? Así Qué es. igual el país. Mira, yo recuerdo un caso también en Mérida en 2010, algo así, que mataron 14 gentes y eran unos franeleros que habían contratado en Cancún, los llevaron, les pusieron la AK-47 y rafaguea en tal restaurante, ¿no? Y a las 2 horas los pescaron. O sea, frente a la multiplicación de organizaciones criminales, pues la contratación de gente o el reclutamiento por parte de estas Oferta y organizaciones demanda, va ¿no? cada vez peor. O sea, gente, chavos ignorantes y con poca capacidad de razonamiento del riesgo que van a correr, ¿no? Pero el caso es que también los que pagamos esto somos los ciudadanos, porque estos tipos están dispuestos a ir a hacer una balacera a las 4 de la tarde en un restaurante, en un centro comercial. Niños en un centro comercial. Es la barbarie. Yo no justifico en lo absoluto Esperanza, no la conozco, no Sí, ¿no? conozco la historia completa, pero el simple hecho de ver dónde vive, dónde vivía, Sí, cuáles pues son sus es víctima condiciones. también de otro tipo de circunstancias. Y esto requiere de políticas que es una combinación de seguridad con programas sociales, pero muy enfocados a cierto tipo de población. O sea, el presidente tiene razón en que hay que atacar condiciones socioeconómicas y familiares
que hacen que ciertas personas, ciertos jóvenes crucen la línea y se dediquen a este tipo de actividades. Pero no es con programas generalizados como vas a impedir esto, Focalizado. sino muy focalizados en donde tú tienes que identificar a los jóvenes que están en riesgo de convertirse en sicarios o en integrarse a organizaciones criminales. Y hay metodologías y maneras de identificar, por decir algo, digo, yo hice un estudio así en Ciudad Nezahualcóyotl e identificamos alrededor de 10 variables que tenían todos los jóvenes que habían sido detenidos en Ciudad Nezahualcóyotl por algún tipo de delito. Entonces, ¿Cuáles recuerdas? Eran jóvenes de hogares rotos, que habían abandonado escuela, que había consumo de alcohol en los papás o de drogas en ellos, que había violencia en la casa. Entonces, si tú juntas estas 5 variables de entrada, tú puedes hacer consensos, identificar aquellas familias en donde están presentes estas variables. Y entonces sí haces programas que atiendan esa problemática y no regala dinero a todo mundo, porque pues es un escopetazo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo para detener esta ola de incorporación de jóvenes que no saben a qué se meten, pero que generan consecuencias gravísimas porque están dispuestos a usar la violencia de manera irresponsable y generalizada, mucho más salvaje que antes, hay que hacer este tipo de programas acompañados de una participación policíaca que también sea inteligente para que los jóvenes sepan del riesgo. Nos queda un largo camino por recorrer. Así es. Gracias, Guillermo. Al contrario, Gracias. buenas noches. Buenas noches.